Entonces, por eso puse esta hora. Así que me disculpan los que no pueden, pero igual lo grabo para que las personas que no puedan puedan después verlo, los que interesados en verlo. Yo lo voy a colgar en la página en mi página de YouTube. Yo tengo una cuenta que en YouTube y lo cuelgo ahí como la primera clase. Son 4 clases, son 2 horas. Hoy es nuestra primera hora. Así rápidamente, la primera sesión. Hoy voy a hablar de una cosa. Voy a comenzar incluso por lo más complicado. Decidí comenzarlo por ahí. Lo más complicado para mí, voy a comenzar por la cuestión de Lacan. Lacan, el psicoanalista francés, sobre todo el seminario 21, un seminario un poco complejo. eh, y este seminario eh, que se traduce, tiene 2 traducciones incluso este seminario. Dos no incautos no hierran, y también se traduce de otras maneras. Lacan jugaba mucho con las palabras, y a veces las palabras que usaba en francés son intraducibles al español. No han podido algunos incluso ponerse de acuerdo cuáles son las traducciones adecuadas. Pero bueno, voy a comenzar por ahí, es la primera clase. Hoy vamos a hablar de eso. La segunda, el otro martes, voy comienzo por el final y después voy hacia el principio. Bueno, si hay un principio y un final. Así muy psicoanalítico, uno comienza por el presente para irse a la historia, pero es para pensar en un futuro. Así más o menos opera el psicoanálisis. Entonces, en la segunda clase vamos a hablar mucho del seminario 8, y sobre todo ese, pero otros más, que hablan sobre la transferencia, ese concepto psicoanalítico que para Freud, desde Freud, era amor. El amor de transferencia era un texto incluso de Freud. El psicoanálisis siempre ha planteado que la transferencia tiene que ver mucho con el amor. Entonces vamos ahí hasta allá. En la tercera clase vamos a ver a Alan Bourdieu, ahorita lo mencionaron acá, y su teoría del amor, el amor 2, que por eso que algo de Bourdieu toma Lacan, y por eso que este curso se llama Amor y Psicoanálisis, 2 decires que no se recubren, dos. Es decir, el 2 presente en el amor, contrario a lo que se plantea en muchas teorías del amor. El psicoanálisis es de las pocas teorías que plantea un amor 2, no un amor 1. Y ahí eso rompe con muchas cosas, así de entrada. Porque siempre se ha pensado el amor como una cuestión de uno, hacerse uno, incluso. Y la cuarta clase sería, o 4 encuentros, como quieran llamar, voy a hablar un poco de amor y la política, y de amor de lo político. Yo lo hice adrede, esa clase será un 17 de mayo, creo, sacando cuentas, sí, un 17 de mayo, previo a las elecciones políticas de Colombia. Y por eso lo planteé en un momento esa semana, ese fin de semana, en En un momento muy... En un momento complicado voy a plantear el tema de amor y lo político y la política. En ese momento. En la cuarta clase. El 17 de mayo creo que es la cuarta clase, si no estoy mal. Pero bueno, ese va a ser más o menos el recorrido. Hoy voy a comenzar a compartir en unos pocos segundos pantalla en la presentación que tengo. ¿Por qué tengo una presentación? Es que me pierdo. Si no tengo una presentación me voy perdiendo, porque comienzo a hablar de muchas cosas, yo soy disperso. Eh, entonces necesito una guía para no perderme tanto. Entonces tengo unas diapositivas, voy trabajando y voy comentando sobre esas diapositivas, sobre el tema de cada clase. Entonces voy a comenzar a compartir las diapositivas. Me avisan ahora cuando salga, ya voy a comenzar a compartir la presentación de hoy. Espérense un momento mientras esto... Espérense. ¿Qué pasó? Esto me... Algo pasó, espérense. Siempre me pasa esto. Cuando voy a compartir, algo pasa. Y el computador se me... Ay, no. No pude compartir experiencia. Ahora sí, vamos a ver si lo puedo hacer ahora.
Bueno, me avisan cuando salga, ahora sí. Creo que me avisan cuando ya se pueda ver. Sí, ya. ¿Ya? Ah, bueno. Pues ya me estaba asustando y bueno, ¿qué pasaría acá? Bueno, lo primero, bueno, esta es la clase 1. Aquí está el nombre del curso. Otra cosa, para los que se escribieron en el formato, por eso estaba insistiendo en la inscripción. La inscripción también es para dos cosas. Primero, para los certificados. Va a haber unos certificados que se van a entregar al final del curso. Eso se envía a sus correos por las personas que asistieron. Y lo segundo, bueno, la universidad quiere saber más o menos quiénes son las personas que asisten a estos cursos. Yo, una cosa que no he dicho, que se me olvidó decir, este curso hace parte, se permite, la plataforma es de la Universidad Cooperativa de Colombia. Yo soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia en Bogotá. Y esto hace parte también de las actividades que tiene la universidad para abrirse a otros lugares, hacer cursos abiertos. Yo soy uno de los docentes que propone cada semestre un curso corto, es un curso corto, por parte de la Universidad Cooperativa. Y a mí se me ocurrió proponer este curso Amor y Psicoanálisis. Por eso es que esto, la plataforma es de la Universidad Cooperativa, por eso estamos acá. Esa es la razón por qué estamos a nombre de la Universidad Cooperativa, porque este curso hace parte de lo que ofrece la Universidad Cooperativa de Colombia, donde yo trabajo y soy profesor. El programa de psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Cooperativa de Bogotá. Tenía que decir esto porque ese es donde yo trabajo. Y gracias a la Universidad Cooperativa que me permite hacer estos espacios que estamos acá. Bueno, entonces, por ese formato y todo, ahora sí, aquí está mi presentación. Yo no me presento, bueno, los que quieran saber un poco más de mí, de mi formación, bueno, aquí rápidamente, yo soy psicólogo hace muchos años ya. Me gradué en el siglo pasado, así que eso ya son, creo que varios años. Y tengo una maestría, bueno, estudié una maestría en psicoanálisis de la Universidad Argentina John F. Kennedy, en Argentina, en Buenos Aires. Tengo un doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana, y mi estancia postdoctoral la hice precisamente en la Universidad Michoacana, de Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en México. Entonces, así rápidamente, eso es. En Morelia, precisamente, que aquí hay alguien de Morelia. Eh, bueno, entonces, ¿se ve la pantalla bien o lo agrando? ¿Ustedes qué dicen? Se Hola. ve bien. Bueno, primero, ¿por qué se llama así el curso? Ya les dije, como me comentaba, el Seminario 21. Yo, una vez leyendo el Seminario 21, aparece en ese seminario que se traduce como los no incautos yerran, o también como los nombres del Padre, con una similitud en el francés, como se pronuncian estas dos frases. Por eso es que algunos comentaristas de Lacan eh, hacen como que, bueno, puede ser las dos traducciones, se pueden hacer. Y pasa algo, bueno, para los que no están muy acostumbrados a la teoría lacaniana, Lacan tiene 26 seminarios, estamos en el seminario 21, quiere decir que estamos ya como casi en la última parte de su enseñanza, en el año 73-74, como aparece ahí en la fecha. Lacan se muere en 81, es decir, que ya estamos aquí en los últimos años de Lacan. Lacan ya tenía, ya era una persona mayor, estaba teorizando sobre muchas cosas, venía de teorizar sobre el amor mucho en el seminario 20, aún, en el seminario anterior, y se le ocurre plantear este seminario. Las primeras clases, él las habla sobre el amor, precisamente, como que siguiendo lo que venía trabajando en el seminario anterior, en el año anterior. En el seminario aún, que se traduce como aún, o también como el seminario del goce, algunos lo plantean. Y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y por eso le puse ese nombre. Yo le había puesto este curso otro nombre, pero hace unas semanas, cuando seguía trabajando sobre el curso y que iba a presentar desde hoy, vi una frase que me pareció hermosa. A mí me parece hermosa esta frase. El amor es dos mediodecires que no se recubren. Yo en esa frase, cuando la leí, dije, este es el seminario. Este es el curso que digo. Este es prácticamente el curso. Esto es lo que yo quiero decir. Aquí se puede resumir lo que es todo el curso. El curso es eso. El amor en dos mediodecires, es decir, dos sujetos, no podía plantearlo así también, dos sujetos que por mucho que quieran, por mucho que insistan,
no pueden completarse. Lo máximo que se pueden hacer es recubrirse o cubrirse entre sí. Máximo. Entonces, esa frase como que me llegó. Si quieres la podemos discutir ahora más tarde. Y me llegó mucho. Entonces yo por eso planteé, vamos a hablar. Ese va a ser el título, Amor y Psicoanálisis. Dos decires que no se recubren. Esa es otra cosa. No es que se recubran, no se recubren. Más bien, eso es lo que quería decir. Decir que por mucho que insista, ni siquiera pueden recubrirse, que digo. Ni siquiera. Lo máximo que pueden hacer es, lo que quería decir era acompañarse en ese no recubrimiento, más bien. Lo máximo que puede pasar. Y entonces eso es lo que yo quería plantear desde hoy. Bueno, entonces ya sabiendo de dónde sale el nombre, vamos a seguir trabajando precisamente esto. En ese mismo seminario va a plantear, en esa misma clase incluso, va a plantear dos saberes inconscientes que no se recubren ya que son distintos. Entre dos amantes existe una división irremediable. Cuando se recubren los dos saberes inconscientes, esto constituye una sucia mezcolanza. Es decir, cuando se llegan a recubrir, que sería cuando se llegan a complementar dos sujetos, es cuando comienza una confusión, pensaría yo. Una mezcolanza, plantea él. Es decir, eso yo creo que son los grandes problemas del amor. El gran problema del amor, ya de entrada, nos está planteando acá, es creer que podemos recurrirnos, que podemos juntarnos y mezclarnos. Y ahí comienza como que todo el problema del amor. Yo creo, y por eso planteé este curso. Porque si eso es un problema, primero vamos a entender por qué es un problema, por qué se plantea ese problema y cuál sería la propuesta para no tener esa sucia mezcolanza como plantea él, como plantea Lacan. Entonces, por eso traje estas dos frases. Sigamos. Se me olvidaba. Yo voy a hablar más o menos unos 40 minutos más. Por ahí a las 5 de hora Colombia, voy acabando y tenemos una hora, vamos a tener siempre una hora o 45 minutos más o menos, dependiendo de cuánto me demore, para discutir, porque de ahí, o hablar, dialogar, bueno, como quieran plantear. ¿Por qué? Porque para mí también me interesa mucho escucharlos. Yo traigo una presentación, pero yo creo que también que va a servir para plantear lo que vayamos a hablar después, que es para mí el segundo momento y el más importante. Lo mío normalmente es una excusa. Yo planteo un seminario, yo planteo un curso como una excusa para hablar de un tema. Y después vamos con la discusión, lo que ustedes quieran comentar o decir, que es muy importante para mí. Bueno, sigo. Entonces, sigo. El amor es lo que permite que un sujeto, desde su vacío, aborde el vacío del otro. Ya, eso es lo que estoy planteando de acuerdo a las dos frases de Lacan. La frase de no recubrirse y la frase de aquello que si uno se recubre, comienza una sucia mezcolanza. Entonces, lo que yo creo desde esa frase, y una vez yo lo planteo, esta frase fue lo que yo pensé de eso, de todo ese seminario de Lacan y de todo lo que quiero plantearles a ustedes en este curso. El amor es lo que permite que un sujeto desde su vacío aborde el vacío del otro. Eso es. Bueno, sigo. No, igual cualquier comentario me pueden decirlo. Sigo. El amor señala una llancia, una brecha, un agujero, un vacío, lo que no indica que algo falte, aunque imaginariamente algo falte. El agujero en topología es una propiedad de la estructura. Bueno, para los aficionados a la física, a la astrofísica, a la física cuántica incluso, no voy a trabajar eso mucho esta vez. Yo estoy pensando incluso más adelante en otro curso, plantear un poco las cercanías entre psicoanálisis y la física cuántica. Simplemente ahí lo traje como para ambientar el tema un poco más. Yo buscando una figura topológica, que las hay muchas, incluso en la teoría lacaniana hay topología matemática. En Lacan le encantaba, sobre todo en los últimos tiempos de su enseñanza, hablar de topología. Pero a mí se me ocurrió traer una imagen de un famoso agujero negro. Entonces, claro, esta es una imagen porque ya sabemos que el año pasado, hace unos meses,
salió ya la primera foto de un agujero negro que se había tomado. Pero me pareció esto más curioso porque se ve más clara. Para mí, lo que habían imaginado muchos gente que era un agujero negro, y las fotos que se han tomado últimamente con una resolución un poco menor ha mostrado que eso, el agujero negro más o menos era de esa forma. Más o menos, después, bueno, ya podemos discutir eso. Bueno, no es el tema para discutirlo, pero entonces me imaginé el amor como un agujero negro. Es lo que yo pensé. Entonces, por eso traje esta figura acá del agujero negro. El amor señala una llancia, una brecha, un agujero, un vacío, lo cual no indica que algo falte. A ver, ¿por qué digo esto? En la teoría lacaniana a veces se habla mucho de la falta, y a veces a mí me incomoda mucho plantear la teoría lacaniana de la falta. A mí me gusta más bien plantearla desde un agujero, desde una llancia, como dice ahí, un vacío más bien. ¿Por qué? Porque el agujero es la respuesta de un sujeto frente a ese vacío. Sí, una respuesta que es necesaria para construir toda una teoría sobre el deseo, o sobre todo una propuesta del deseo, pero yo creo que lo principal no es la falta, porque la falta es la consecuencia de un reconocimiento de un vacío, más bien, o de la respuesta imaginaria a ese vacío. Entonces, para mí el amor es un agujero. El agujero en topología como es una propiedad de la estructura. Bueno, simplemente estaba diciendo eso. Igual lo podemos hablar un poco más adelante cuando, ahora que termine la presentación. Y lo podemos hablar, lo podemos discutir un poco más. Bueno, y sigue Lacan. Bueno, este es el seminario 22. El seminario 22, bueno, como decía, son 26 seminarios. Eso, Lacan plantea esto, lo encontré en el seminario posterior a este, al 21. En RCI, que se llama así, así se colocó el nombre, que es real, simbólico, imaginario, la famosa topología lacaniana. Y él dice, el significante es lo que hace agujero. Acá el significante amor es lo que agujerea. Es decir, comenzamos ya a tratar de articular un poco la teoría con la propuesta del amor. El significante es lo que hace agujero. Aquí el amor como significante, entonces, es lo que agujerea, o más bien, yo también lo estoy pensando ahora, es lo que muestra ese agujero, ese vacío. Es decir, el amor es lo que permite reconocer que hay un vacío. El amor es lo que permite no hacer uno de dos, sino reconocer que hay dos siempre, que no se pueden recubrir. Bueno, ya voy poco a poco articulando mi propuesta durante todo el curso y la clase de hoy. Por eso les dije que iba a comenzar por lo más complejo. No es que los otros sean o muy sencillos, simplemente que quería comenzar desde ahí, desde lo más complejo, para irlo desarrollando poco a poco en el día de hoy y en los más encuentros que tengamos. Bueno, a ver si se me va. Lo verdaderamente subversivo en el psicoanálisis, es lo que yo también propongo, no solo que el sujeto es inconsistente, que esté barrado, sino que el otro también lo está. Y acá surge un problema ontológico que el psicoanálisis a través del amor señala. ¿Cuál es? El amor no puede dar garantía sobre el otro. Al contrario, muestra la imposibilidad de cubrirlo y de usarlo para cubrirnos. Lo que planteamos sobre no se puede cubrir. Y por más que queramos, el amor no puede cubrir ni la inconsistencia del otro ni la nuestra. Pero en vez de reconocer esa imposibilidad, ¿qué hacemos? Es no creer en el amor. Hay una frase que se dice muy comúnmente hoy en nuestra época. Yo he escuchado a muchos jóvenes, pero también adultos, diciendo, yo no creo en el amor. Pero ¿qué es lo que no creen? De pronto no creen en que se imposibilite que de dos se haga uno. Al contrario, lo que propone el psicoanálisis no es que no crean en el amor, al contrario, el amor es eso, es la imposibilidad. El amor es el acto para reconocer que hay una imposibilidad, más bien. Y si uno reconoce eso, ama. Si no puedes reconocer, entonces, en vez de reconocer que hay una imposibilidad, lo que tratas de hacer es negar esa posibilidad por medio de no creer en el amor. Y aquí lo que traigo es, en vez de dejar de creer en la incompletitud, la consistencia del otro y la nuestra, lo que hacemos es negar el amor. Y aquí, en esta figura, acá le gustaba mucho jugar con figuras. Lo que representa esta figura acá, un S barrado y una A barrado, en francés, ese es el sujeto, la A mayúscula será el otro con mayúscula, y lo que va a plantear Lacan aquí es que tanto el sujeto como el otro, el autre en francés, está barrado, es decir, son inconsistentes. Y lo que surge de esa inconsistencia de los dos, tanto el sujeto como el otro, mayúscula, sería un A.
SA es importante en la teoría lacaniana, porque SA es lo que resulta de las dos incompletitudes, de las dos inconsistencias. Para Lacan, SA es el objeto de deseo, también el objeto de la pulsión, claro. Son las dos cosas al mismo tiempo. El objeto de deseo que señala que hay algo que no se puede completar y por eso tienes que desear. Es lo que plantea también la teoría lacaniana. Un poco. Eso lo podemos seguir hablando después. Simplemente era para mostrar en esa figura que hay una consistencia tanto del otro como de uno como sujeto. Y no se puede completar. Ni uno puede completar al otro, ni el sujeto puede completar a uno. Eso es lo que plantea ahí. Bueno, y eso sería, reconocer eso sería el principio del amor. ¿Sigo? ¿Sí se ve bien? Entonces, ¿se está viendo bien? ¿Se está entendiendo bien? Pregunto. Tengo aquí unos Sí. segundos. Sí, señor. ¿O quieren preguntar algo, comentar algo antes de seguir? No hay problema. Pues dudas surgen muchas, pero, Bueno, sí. pero hay que avanzar. Sí, sí. Sigo, igual vamos a tener, yo les dije, media hora más me demoro acá. Una media hora y ya pues, podemos conversar muchas cosas. Simplemente yo traigo una propuesta precisamente para discutirla. Sigamos. Entonces sigo con mi propuesta. Bueno, y para eso, bueno, para seguir dando un poco más, se me ocurrió un libro fascinante. A mí esta mujer me gusta mucho. Incluso me he comprado últimamente los pocos libros que hay en español de ella. Hay como 3 o 4 apenas. He tratado de conseguirlos. Y leyendo este libro, que es El sexo, de Alenka Supansit. Alenka Supansit hace parte de algo que han llamado la troika eslovena. Algunos lo han planteado así. La troika eslovena son 3, precisamente. El más famoso de todos, el más reconocido de todos, es Slavoj Žižek, el famoso filósofo esloveno que sale en muchos videos, sale en películas, bueno, todas esas cosas. Él es el más famoso de todos. Ella hace parte de esa troika, pero también hay otro que no es tan conocido, sí tiene algunos libros, que es Malden Dollar, y Alessa Supansit sería parte de esa troika. Son curiosos porque son filósofos, no son psicoanalistas incluso. Se metieron con Lacan hace muchos años, allá en Eslovenia, y se pusieron a estudiar a Lacan. Y hacen, cada uno de ellos tiene a su manera, pero todos utilizan a Lacan para plantear algunas cuestiones filosóficas. En este caso, en este libro, Alenka plantea qué es el sexo. Se hace la pregunta, ¿qué es el sexo para el psicoanálisis? Más bien, ese es su tema en este libro. ¿Y por qué lo traigo? ¿Por qué voy a hablar de sexo en una clase, en un curso sobre amor? Porque esto tiene mucho que ver. Yo leyéndola a ella, pero también leyendo a otros autores, uno ya comienza a entender por qué era tan importante la sexualidad en la teoría freudiana. Y uno comienza a entender que tiene que ver con el amor. Que al final el tema del sexo es un modo de abordar el amor en el psicoanálisis. Y vamos a ver por qué. Entonces, esa es mi propuesta de hoy también. Entonces voy avanzando. ¿Qué hacemos frente a lo anterior? Frente a esa inconsistencia del otro y de uno y de su mismo sujeto, que reconocer eso sería el amor o parte de un principio del amor. ¿Qué hacemos? Entonces la respuesta para esta autora y otros es el sexo. Como no podemos amar, nos inventamos el sexo. Es lo que plantea incluso más o menos algo así. Como es muy difícil amar, más bien, como no es que no podamos, es muy difícil, porque hace parte prácticamente de lo imposible, uno plantearía del psicoanálisis. Entonces, ¿qué hacemos? El sexo, aquí usamos el sexo para cubrir esa inconsistencia de nosotros como sujetos y del otro. Y esto lo plantea muy bien Supansit en su texto, que es el sexo, que todo el libro prácticamente es eso, desarrollar la idea que el sexo en los humanos, en los sujetos humanos, está para cubrir ese no reconocimiento de la consistencia del otro y de nosotros mismos. Esa es más o menos la hipótesis de ella en ese libro, o para mí la hipótesis de ella, en este libro que ella desarrolla. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir planteando esto. Dice, me pasé, el inconsciente es la forma misma de la existencia, de una negatividad ontológica que pertenece a la sexualidad.
una de las famosas frases que aparece aquí, dicho por ella, es una frase de Lacan. A Lacan le gustaba mucho decir unas frases enigmáticas, algunos le llaman axiomas, los axiomas lacanianos, y una de sus frases famosas, que hace parte de sus negaciones, porque hay una, no hay relación sexual, a causa de su vínculo con un modo corte singular del saber. A ver, traduzco un poco, para los que no están muy familiarizados con Lacan. La traducción que han planteado algunos sobre esa frase, no hay relación sexual, es no hay proporción sexual. Es la que plantean algunos, porque no hay relación sexual confunde. Es lo que plantea que sí, uno puede tener sexo con el otro o con la otra, pero, ojo, ahí no hay proporción. ¿Qué significa que no hay proporción sexual? No hay complemento. En el sexo puede haber penetración, puede haber muchas cosas, pero ojo, ahí por mucho que supuestamente creamos que nos complementamos, no hay complemento. Es lo que trata de decir esta frase de Lacan. No hay relación sexual. Y es la frase que ella también va a trabajar en este libro. De entrada comienza a decir eso. Lo que se intenta ocultar o reprimir para Supansi al imponer la norma de la copulación sexual puramente reproductiva no es otra cosa. Por ejemplo, un libertinaje perverso o un puro goce que se perpetúa. Ella dice que no, que eso, todo eso que se ha construido alrededor de la sexualidad y el sexo, esa prohibición en las religiones, simplemente fue un encubrimiento. ¿Un encubrimiento de qué? ¿Por qué es pecado? Es pecado porque fue la manera que encontró la religión de cubrir algo que se hace parte, que era todavía mucho más fuerte. Y ella dice, sino más bien algo que no está ahí, algo que está ausente o que falta. En otras palabras, lo que se prohíbe no es el significante de lo sexual o su imagen, sino más bien el saber inconsciente de la no existencia de tal significante. La sexualidad se regula de mil formas, no por su libertinaje, sino porque implica y transmite el saber de la negatividad ontológica. ¿Qué significa la negatividad ontológica acá? Sería que en el sujeto no hay una consistencia. Y en el otro tampoco. Siempre tanto el sujeto como el otro son inconsistentes. Y esto es lo que el sexo intenta ocultar o intenta negar más bien. Es lo que va a plantear aquí Supansit en este texto. Y esto lo podemos discutir. Es decir, el amor muestra la inconsistencia. Y el sexo es lo que intenta negar esa inconsistencia del amor. Es lo que están planteando. Y por eso que la sexualidad y el sexo en el psicoanálisis se vuelven importantes, desde Freud. Porque lo que Freud trató de decir, según estos autores, Lacan y todos estos filósofos, fue, ojo, que en la sexualidad humana lo que se intenta es negar que tú eres inconsistente y que no hay una esencia en el humano, simplemente hay un vacío. Y el sexo es la manera de cubrir ese vacío. Eso es lo que van a plantear estos autores así rápidamente. Vamos a seguir. Esta propuesta es interesantísima, leerlo así. Pero bueno. La norma, la prescripción normativa de la sexualidad, dice ella, en la página, la página 48 creo que es de este libro, no es 468, sino 48. Disculpen, a veces me tocaba transcribir con el libro. Emerge precisamente en el punto donde surge esta falta, en la representación. Específicamente, la norma podría ser vista como tomar el lugar de la imagen que nadie ha visto, la de un cuerpo, ¿sí? Es que me ha saltado una duda frente al sexo, siendo que todos los animales tienen sexo. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay en el humano? Uy, esa pregunta es interesante porque te la voy a contestar rápidamente y podemos discutir después para avanzar un poco más, pero así rápidamente. Es que ese es precisamente el asunto, que en los sujetos no hay sexo. ¿Cómo así? No, sí. Eso que llamamos sexo, eso que llamamos la copulación, todas esas cosas que nos inventamos, en sí son modos no para vincularnos con el otro. Es de cierta manera, son actos para encubrir o tratar de encubrir al otro, pero también a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que tratamos de encubrir? Que en sí somos sujetos inconsistentes.
Alejandro, no sé si con eso algo contesto. La verdad que vas perdido. A ver, vamos a poner el ejemplo. En el perro y la perra, bueno, no sé si es bueno como que ese ejemplo. Un león y una leona, más bien, para no confundir más. En el león y la leona, el asunto es sencillo, parece. La leona está en celo, hay unos momentos de la leona está en celo, y el león llega, hay una copulación entre el león y la leona. ¿Para qué? Para preservar la especie y ya. Y ya, asunto terminado. Parece que no hay mucha complicación ahí. Simplemente es, incluso la leona parece que elige, lo que han dicho los estudiosos de los animales en estos programas también que uno ve en internet, es que la leona elegirá al macho que supuestamente sea el mejor o el más apto para hacer sobrevivir, perpetuar la raza de los leones. Algo así. No, es más o menos, sí, es lo que plantean, sí. Y ya, Profe, problema acabado. ¿Mm? Pero en los humanos no es así. Parece que hay una serie de complicaciones en la sexualidad humana. profe, Sí, Michelle. la, la diferencia no sería como el placer, el humano siente placer, el animal también. Sí, pero ojo, eso vamos a seguir hablando después. El placer humano no está en hacerlo. El placer humano está en que nunca lo puede hacer completamente. Sí, Luis. Yo diría que es como más bien la expectativa que hay con respecto al sexo. Los humanos tenemos una expectativa que nos desborda y los animales no tienen esa expectativa, ellos sencillamente lo hacen. Entonces el hombre ha creado toda como una parafernalia alrededor de eso, donde lo único que queda evidente es el vacío que usted menciona y que no se llena. Yo lo estoy interpretando así, no sé si Sí, más estoy o muy menos, lejano. pero el asunto es que tiene otra vuelta todavía más. Eso que está planteando usted sí es, pero aquí hay una cosa todavía mucho más compleja. Toda esa parafernalia es para encubrir no un pecado. Entonces la parafernalia no es para encubrir, es para encubrir que siempre encuentro con el otro sexual es un encuentro que es fallido. Profe, o sea que podríamos decir que los encuentros, o sea, sexualizados, serían un proceso castrante para el ser humano. No, que los encuentros, así de entrada, que los encuentros no son encuentros, nunca. O sea, solo se hacen por necesidad como tal. No, al Como por, contrario. ok, Todavía es más complejo. Es decir, el encuentro con el otro sexual, claro, y toda esa parafernalia que nos inventamos es para encubrir que en verdad ahí nunca puede haber un encuentro. Sí. Ana. Eh, por eso quizás, pues he escuchado también dentro de las lecturas de Zizek que él dice que el sexo es virtual, que siempre es una relación virtual, un poco por el hecho de que no se completa o no logra, digamos, la consistencia que se espera cuando se desea. ¿Mencionaste a quién? ¿A Gillette, güey? Sí, sí, señor. Él dice una cosa peor todavía. Ojalá fuera solamente eso. Él dice que lo que plantea el sexo entre los humanos es que cada quien goza desde su lugar y que utilizamos al otro de cierta manera como un acto masturbatorio. Más o menos es lo que plantea él. Sí, No sé cómo se escuche eso, pero es lo que... Es sí, decir, se suena bastante escandaloso. que al final, cuando estamos haciendo sexo con el otro o con la otra, como siempre estamos gozando ese famoso placer que ahorita se habló. Aquí ya cambia un poco sobre el goce en la teoría lacaniana. Lo que estamos haciendo es un acto masturbatorio, autoerótico, y usamos al otro como excusa, de cierta manera. Sí, Luis.
Sí, profe, creo que no sé si es Freud o Lacan el que dice que no existe la relación sexual, ¿cierto? Es Lacan, claro. No, la relación sexual no existe o la proporción sexual no existe. Es decir, cuando dos sujetos están en un acto sexual, lo que están haciendo es cada quien gozando a su manera, desde su lugar. Y la fantasía, de eso que usted planteó ahorita, es creer que en verdad estamos complementados. No sé qué les parezca. Lisbeth. Sí, profe. Bueno, es que ahora que escucho me hacen recordar a un texto de Blanchot que se llama La comunidad inconfesable, donde hace un análisis de un texto de Marguerite Duras que tiene que ver justo con dos amantes, ¿no? Y lo que él quiere propiciar ahí es un análisis acerca de esta dificultad del encuentro entre los amantes, ¿no? Y cómo esa desproporción precisamente lleva a pensar que el encuentro se da en función de la soledad de cada uno de los sujetos, ¿no? O sea, cómo es a partir de esa necesidad de estar con otro que nosotros podemos involucrarnos con los demás, ¿no? No siempre de manera condicionada, pues creo que es lo que quiero decir. Sí, ese ejemplo, Marguerite Duras era una autora muy usada por Lacan. Creo que él la había encontrado, como siempre, siguiendo a Freud. Los artistas de llevan una delantera a los científicos, decía Freud, a los psicoanalistas también. Ellos ya lo habían dicho hasta de una mejor manera. Lo que pasa es que no habíamos entendido a veces todas estas cuestiones sobre el amor o sobre el sexo o sobre otras cosas más en la existencia humana. Y a veces por eso la recurrencia a estas escritoras, escritores, artistas en general. Incluso el mismo psicoanálisis siempre ha reconocido que los artistas siempre han dicho las cosas, pero nosotros comenzamos a teorizar lo que ellos muestran en una obra fácilmente. Lo que pasa es que a veces no logramos como a veces entender un poco esa manera de mostrar las cosas, entre eso el amor y la sexualidad humana en los artistas. Y creo que sí, ese ejemplo que acabas de dar tú es importantísimo, de Marguerite Duras. Y has dicho una cosa que es fascinante al final. Has dicho soledades. Somos como soledades y el amor no es para no estar solos. El amor es para reconocer la misma soledad. Así, me estoy adelantando un poco también, pero gracias a tu comentario nos permite también pensar cosas. Y el sexo es el modo de creer que podemos librarnos de esa soledad. Pero paradójicamente es lo que más nos muestra esa soledad. Esa sensación de soledad lo que vive mucha gente hoy en la actualidad, que a mí es producto de eso. Creer que hay un acto que te puede quitar la soledad y lo que te hace es mostrarla peor todavía. Y eso es una cosa todavía que podemos discutir en un rato más. Bueno, pues sigo, creo que unos 20 minutos más y seguimos hablando. ¿Se sigue viendo la presentación? ¿Sí? Sí se ve. Bueno, sigo. La política, bueno, esto lo plantea también Alexa Supancit en este texto, dice que es algo que vamos a hablar en la clase 4, mucho más. La política es por definición la política de la relación imposible. La sexualidad y la política se relacionan porque no son simplemente categorías ontológicas, sino que implementan y dependen de algo que no es del orden del ser. Aquí Lacan se refiere como real. Precisamente, lo real no es el ser, sino su impasse inherente. Y esto es importante, algo que voy a trabajar en la clase 4, incluso previo a las elecciones presidenciales de Colombia. Los que más o menos me conocen saben que yo tengo unas preferencias políticas, sí, pero hay un problema. El problema es de cualquier político, de cualquier política, es creer que estos políticos vienen a salvarnos o que estos políticos vienen a llenarnos, a completarnos, a mostrarnos un paraíso. No, yo creo que la buena, o más bien, para no hablar de buena, para mí la mejor política es la que nos muestra que hay un impasse, lo que plantea aquí. Aquí dice ella, espérense, me adelanté un poco. Ah, no, aquí está. Dice que hay un impasse. Espérense ahí que creo que me adelanté. ¿Sí? La política, por definición, la política de relación imposible. Para mí, la mejor política sería una política que dijera, pase lo que pase, nunca vamos a estar completos. Pero ojo, eso no significará que no vamos a hacer nada. Precisamente porque estamos incompletos, es que podemos hacer algo.
Y partir el acto político también desde ahí. No para llenarnos, como piensan algunos, viene el Mesías que nos va a salvar, que nos va a sacar de la pobreza, de todo. No, la política es para mostrarnos que hay un impasse, una relación imposible, y de acuerdo construir de esa relación imposible algo que sea posible, que no es completarnos, no es ser felices ni estar en el paraíso, que para mí ese es el problema de la religión. El problema de la religión es que nos prometen un paraíso siempre. Y nos permite pensar que vamos a estar completos algún día. Yo creo que una política sería, no vamos a estar completos y vamos a trabajar desde esa incompletitud. Es lo que yo trato de plantear. Pero bueno, sigo. Entonces, después dice Supansit, acá nos dicen a página 57 ya, lo sexual es político no en el sentido de que la sexualidad es una esfera de ser, donde las luchas políticas también suceden, sino en el sentido de políticas de emancipación verdaderas, que pueden concebirse en la base de una ontología desorientada del objeto como esboceante, dice ella. Es decir, como una ontología que no discute el ser en tanto ser, sino a la grieta. Lo coloca en inglés, lo real, el antagonismo, que persigue en forma de saber desde dentro. Es decir, lo que ella plantea es una política que no muestre un ser completo o consistente, sino una política que nos muestre desde la sexualidad, los sexuales políticos, esa incompletitud de los sujetos. Una ontología desorientada del objeto, es decir, esto es importantísimo porque desde Freud se plantea en el psicoanálisis que el objeto siempre es parcial. No hay ningún objeto que pueda satisfacer completamente la pulsión, dice Freud. Y entonces, creo que plantea una ontología negativa en el psicoanálisis sería que no hay una consistencia en el ser, no hay una raíz en el ser. Los sujetos se ubican desde una inconsistencia. No hay algo que los haga ser completamente. Entonces, eso es lo que plantearía para ella una política, o los sexuales políticos desde ahí. Es lo que ella plantea. Pero no solamente ella lo plantea. Bueno, aquí están las fotos de la primera que aparece allá a la izquierda es Alexa Supansit. Está Alan Bourdieu, que vamos a ver en la tercera clase. Está Slavoj Žižek, que vamos a ver de vez en cuando. Esta vez no voy a mencionar mucho, a pesar que es el que más me gusta. Voy a traer algunas cositas nada más y ya de él. Y vamos a ver también a una autora, a una mujer que también me fascina mucho, que es Joan Collet. Collet trabaja tanto Alexa como Gillet, que está aquí en cada lado, son de la famosa troika eslovena. Bourdieu es francés, es un filósofo francés, y Joan Collet es de Estados Unidos. Trabaja mucho y trabaja en la universidad en Estados Unidos. Pero los cuatro, uno podría pensar que fundamentan una teoría sobre la sexualidad y el amor. Los cuatro. Desde el psicoanálisis lacaniano. Entonces, eso es lo que lo vamos a mencionar incluso a lo largo del curso. Y precisamente voy a traer aquí rápidamente unas cositas de Gillet en este libro. En este libro que se llama El sexo y el fracaso de lo absoluto. De entrada, el libro nos plantea algo. El mismo título nos plantea que hay un fracaso. Miren lo que es. Gillet juega con este título, el sexo y el fracaso del absoluto. Si uno piensa nomás el título, uno que se imagina, no sé, y me detengo aquí unos segundos. Uno que se imagina con este título. A ver, las escucho. Pues cuando se habla de pronto del absoluto, desde la filosofía uno hace la referencia a la totalidad, ¿no? O sea, como a la institucionalidad o todo lo que se nos ha vendido para la felicidad, por decirlo de alguna manera. Claro, es decir, lo escribiste muy bien. De entrada, lo que nos está planteando estos autores y estas autoras es, desde el psicoanálisis y también desde la filosofía que ellos plantean, es que la totalidad es algo que es un fracaso. No se puede hacer total o una existencia total, ni un objeto total, ni algo que nos venga a totalizar o a completar como totales.
Y por eso que el amor en el psicoanálisis es lo que reconoce que no se puede hacer una totalidad. Y miren, esto es importante hasta a nivel político y política. Esto nos llevaría a pensar que no puede haber políticas totalitarias. Vengan por donde vengan. No puede haber. Y una política desde el amor sería reconocer que no se puede hacer una política totalitaria. ¿Mm? No sé, Luis Alfredo, ¿qué pienses? Pues es que estaba pensando en esas coordenadas de lo absoluto. Bueno, es que inevitablemente me remití al ámbito de la metafísica. Entonces, y pensaba ese absoluto pues desde la política o desde lo comercial o desde las relaciones cotidianas más próximas del ser humano y no sé si el sexo entonces vendría a convertirse como el punto de quiebre de todas las relaciones, ¿no? O sea, de hecho la misma institución, la totalidad de la institución familia muchas veces se desmorona es por la infidelidad. Entonces pensaba un poco en esas coordenadas y no sé qué pensar. Eso, Luis Alfredo, precisamente, cree que la familia es total. Claro. ¿Señor? Precisamente, creer que la familia es una totalidad. Sí, pues digamos que como institución, pues uno podría pensar que sí, ¿no? Pero lo que vine a enseñar el psicoanálisis es eso, que no hay totalidad. Ok, sí, claro. O sea, eso es, y ese es el problema del psicoanálisis. Y por eso yo creo, mira, yo me he hecho una pregunta durante más, Alessa Supansi tiene un texto que se llama ¿Qué es el psicoanálisis? Pero también a otras autoras, como me acordé ahora, Ruinesco, la historiadora del psicoanálisis, tiene un texto que se llama ¿Por qué lo odian? Algo así como que ¿por qué lo odian tanto? Y se refiere ¿por qué odian tanto al psicoanálisis? Y lo que yo he podido con esta discusión pensar un poco más es que el psicoanálisis es odiado, no es porque sea una teoría equivocada, porque hay muchas teorías equivocadas, todas esas cosas, no solamente el psicoanálisis, uno puede pensar que el psicoanálisis es equivocado, sí, uno puede pensar lo que quiera, pero ¿por qué lo odian? Esa es la pregunta. Es decir, uno puede pensar en una teoría que es equivocada y ya, está equivocada y no. Pero es que el psicoanálisis es un odio. Yo que trabajo en un programa de psicología, en una facultad de psicología y he trabajado en muchas universidades, cuando digo muchas son como 10 más o menos en Colombia, y yo, cada vez que uno menciona psicoanálisis, es como si fuera el diablo, una cosa así, como me mencionaste algo, y lo que yo he pensado es que precisamente ese es el problema del psicoanálisis, que señala siempre que no hay totalidad. Y eso quiebra con cualquier intento institucional de totalizar algo, incluyendo la familia. profe, y eso también, digamos, tiene que, bueno, me imagino que sí, pero como no hay totalidad, entonces el deseo siempre está incrementándose y explorando nuevos, pues como nuevas facetas o nuevas cosas. Vamos a buscarlo como tomando su vía. Okay. Siempre. Es una vía. Es una vía. Eso sería pensar un poco, no es el, acá, pero así rápidamente, sería pensar entonces, aunque Freud hable de pulsión de vida y pulsión de muerte, Eros y Thanatos, el famoso, al final, siempre, tanto pulsión de vida como pulsión de muerte, siempre lo que intenta es buscar un modo, siempre satisfacerse por una razón, porque nunca hay una satisfacción total. Ok. Que se puede convertir en mortífero o se puede convertir en vida. Sí, señor. El asunto aquí no es lo malo o bueno, el asunto es qué vía toma ese intento por satisfacerse cuando es mortífero y cuando es vida. Yo lo que pienso es que cuando es mortífero es cuando cree que puede alcanzar el objeto total. Totalizante. Llámese como se llame, desde la marihuana o el bazuco o una persona. Cuando crees que el objeto que encontraste te puede satisfacer completamente y totalmente. Esa es la vía mortífera. Okay. Sí, muy interesante. Bueno, yo no soy psicólogo, mi formación yo soy abogado de la cooperativa, de hecho, y pues ahorita estoy en estudios de filosofía, entonces lo relaciono más desde la parte filosófica y por eso mi intervención.
Bueno, gracias por esos comentarios, porque me permiten pensar cosas. Creo que aquí Ana, creo que levantaste la mano. Sí, solo pues un poco pensando en política y cuando haces, digamos, referencia a la política actual, también pues recuerdo una conferencia en la que estuve con Chantal, que ella hablaba, pues nos hablaba hace unos años sobre la política agonística y cómo la categoría de pluralismo y reconocer quizás no quedan, o sea, no es difícil comprender este debate en torno a cómo no hay una totalidad y es más como para nosotros ver cómo hay una pluralidad, digamos, en todo, ¿no? Entonces ella lo proponía en la política como una política agonística en la medida en que, como lo decías, no hay un cierre, ¿no? No hay una sola representación, lo importante es ver siempre la diferencia y la imposibilidad, digamos, de satisfacer Sí, eso. y de creer que vamos a lograr algo complejo, ¿no? Algo Y por eso completo, la ¿no? democracia Porque radical ya que lo plantea es. ella. Exactamente, sí. Y como dice que lo importante es dejar de ver, digamos, al otro como enemigo y quererlo erradicar, ¿no? Para podernos, digamos, lograr ese cierre o esa completitud y verlo más bien pues como agonístico, ¿no? Como la necesidad del debate para mantener viva la política, ¿no? Mira que hay un candidato, no voy a hablar de nombres ahora, no sé, de pronto más adelante hable de nombres, candidatos políticos en Colombia. Estamos en una coyuntura política, vamos a elegir presidente. Y mira que hay un candidato que yo le he escuchado un discurso que no, ese era su mismo discurso hace unos años. Y precisamente se ha ganado problemas por ese discurso de yo sé que hay una estrategia política, todo, más allá de eso, no vamos a hablar de eso ahora. Creo que ese candidato ha leído a estos autores, estoy casi seguro, por la manera como habla y como plantea. Que no hay enemigos, que, a ver, podemos establecer ciertas cosas con esos supuestos enemigos políticos, porque la democracia se trata de eso. La democracia en verdad se trata es de que hasta tus contradictores puedan estar discutiéndote y te puedan estar molestando, te puedan estar diciendo cosas. A ver, de eso se trata esto. Es decir, la democracia no es un asunto de que todos estemos de acuerdo, todo el mundo pensando lo mismo, porque eso no es democracia. Lo que plantean estos autores. Porque es chévere que todo el mundo piense lo mismo. Chévere en el sentido que, ay, sí, no hay problema, supuestamente. Todos pensando es igual, que es lo que aparece pretenden ciertas políticas, y cualquier cosa que se piense diferente se elimina. Eso no es democracia, eso es otra cosa. Ese es autoritarismo y eso es lo que plantean algunas políticas totalitarias. ¿Mm? Sí, que de hecho la democracia pues genera algo que dentro de que estos autores se marcan, que es la pospolítica, que es creer que ya no hay, digamos, conflictos, ¿no es cierto? Como que hay una Ellos superación de llaman conflictos por la vía. antagonistas. Creen que no Exacto, hay entonces antagonistas. Es muy creer, gramsciano eso también. claro, entonces desaparecer, digamos, la contienda o el antagonismo, creer que no hay antagonismo, pues es perjudicial para la política, porque la política surge de esa confrontación, ¿no? Entre gente que piensa diferente, pero entre adversarios, ¿no? No entre enemigos, sino pues entre gente que Pero tiene mira, desde esa pluralidad es posturas interesante lo diferentes. que planteas, Ana, ¿sí? No, ya me... Sí, Ana, bien. Ana. Ana, es interesante porque yo no sé si sabe la historia de Chantal Mouffe. Chantal Mouffe fue durante mucho tiempo la esposa de Néstor Laclau. ¿Mm? Incluso en su Sí, libro más famoso lo escriben los dos, que es Hegemonía y Estrategia Socialista. No sé si lo has leído, alguna vez lo han leído. Ellos lo escribieron en sí, conjunto cuando eran pareja. ¿Mm? Y bueno, y uno sabe, Néstor Laclau de dónde venía. Néstor Laclau era alguien de un marxista, de esos de vieja data, de los años 60 y 70, que poco a poco, muy seguidor de Gramsci, y se hace cercano al Althusser. Althusser, bueno, ustedes ya creo que algunos saben más o menos quién es. Althusser fue un filósofo francés, o un revisionista o así del marxismo en Francia, en Europa, y eso poco a poco lo va llevando a Lacan, Althusser. Se convierte es más, que le da el auge a Lacan, lo convierte, pasa de ser Lacan, un psicoanalista francés, a convertirse en un intelectual francés. Fue Althusser. Althusser más o menos fue una especie de padrino de Lacan durante mucho tiempo. Después, bueno, se comienza a distanciar por otras cosas, pero Althusser de que ya permite, y algunas cosas que plantea Althusser, él lo ve en Lacan.
estos autores como Chantal Mouffe y Ernesto Laclau toman esa vertiente altuseriana y por eso que se acercan poco a poco al psicoanálisis, algunos. Porque ellos ven que ahí hay algo en la teoría lacaniana que es importante para estudiar la política y lo político. Es lo que plantean. Y Laclau, poco a poco, su concepto principal de significante vacío lo toma de Lacan. Porque se dan cuenta, precisamente eso que estás diciendo acá, lo que estamos planteando acá, que si no hay un vacío, no se permite como que no puede haber posibilidad de la política y lo político. Que también ellas hacen una diferencia entre político y política. No puede pensarse ni siquiera una democracia. No se puede pensar muchas cosas. Y yo desde acá no se puede pensar una política del amor tampoco. Desde el amor. Es interesante lo que no lo había escuchado sobre la relación, digamos, entre Althusser y Lacan. Explica muchas cosas, claro, que lo dices. ¿Tú qué estudias, Ana? Disculpa. Yo soy politóloga, pero hice una maestría en estudios culturales. ¿Y politóloga de dónde? El Rosario. A mí lo que me llama la atención es porque en las ciencias políticas, a excepción de 2 o 3 que conozco, en la nacional hay uno, es porque los politólogos están como psicólogos también, que yo soy psicólogo. No quieren saber de Lacan, y yo creo que Lacan podría ser uno de los intelectuales más importantes, no para el psicoanálisis, para las ciencias sociales en el siglo XXI, en el siglo XX y XXI. Pero claro, entender a Lacan no es fácil. Yo sí, eso sí lo entiendo. Pues yo creo que es la influencia de la Escuela de Chicago y en la formación de la ciencia política como una disciplina que le está Como en respondiendo al psicología. común. Si algo le ha hecho Y daño a la psicología, a ciencias sociales en Colombia, son los gringos. A ver, porque es que el problema de los gringos es que son muy buenos haciendo misiles, son muy buenos formando soldados, pero son a veces sus teorías, bueno, cuando digo gringo en general, porque yo que Joan Collier trabaja en Estados Unidos, cuando digo los gringos en general, es lo que la teoría dominante es que tratan de explicar todo como si fuera una cuestión racional y no dan cabida para pensar estas cosas. Entonces yo veo politólogos acá creyendo que todo es una acción racional. No sé si algo que en ciencias políticas se ve mucho, que todas las decisiones son racionales y lo que plantea Chantal Mouffe precisamente y Laclau y estos autores es, ojo, porque aquí hay algo que tiene que ver con los afectos, que es lo que último también ha trabajado Chantal Mouffe. Y estos afectos tienen que ver con algo que ya los filósofos habían planteado, desde Aristóteles pasando por Spinoza y llegando al psicoanálisis. Porque hay toda una teoría de los afectos en el psicoanálisis también. Y eso es lo que hace decidir, opinar, incluso votar por ciertos candidatos y no otros. No es una cuestión racional, es otra cosa. Así rápidamente. Bueno, Sí. Diego, sí, disculpa, Diego, y creo que alguien más levantó la mano y sigo, y ahí se termina en 15 minutos y ya, y seguimos. Sí. No, pues yo estoy aquí ya entonces recogiendo una serie de preguntas que tengo. Y pues, por ejemplo, yo soy de formación filosófica o de formación filósofo, entonces, pues yo recuerdo toda la discusión que se da alrededor del eros, desde Platón incluso. El placer, el afecto, que por ejemplo en los empíricos es tan importante. Bueno, todo esto se reduce al sexo, eso por una parte. Se reduce, no al sexo, es que ese es el asunto. Se reduce es a lo que encubre el sexo. Ajá, claro, pero es que yo pienso a lo erótico. Yo voy al término de Claro, lo erótico. ¿Sí? La erótica y el sexo tratan mira que la erótica es diferente. Bueno, es que me estoy metiendo aquí en cosas rápidamente, pero es que podemos discutir. Hay una diferencia entre la erótica y la pornografía. ¿Cuál es para mí? Así rápidamente. Para mí es que la pornografía, en su intento de mostrar todo, al final encubre todo. Y la erótica sería el modo de mostrar eso que falta, un vacío. Es decir, la pornografía lo que hace es mostrando todo, lo tapa. ¿Por qué? Porque no se puede mostrar todo, porque no hay todo. Claro, pero es que voy al término, no, creo que no se puede confundir amor con sexo. Eso. Creo que a ese sí. punto llegaremos, ¿no? Cuando lleguemos a Badiou, digamos, para discutir. A excepción
cuando lleguemos hasta allá, a excepción, ahora vamos, que hay una manera de que haya proporción sexual. Claro, pero mientras tú hablabas con la compañera, a mí también me asaltaba pues la discusión que también se da en todas las áreas acerca del poder y el sexo. ¿Sí? Que me imagino también llegaremos cuando hablemos de política, porque hablar de política en su mayor proporción es hablar de poder, de estrategias de poder. Para cómo... totalizar. Ese es el problema. Para totalizar, para creer que puedes dominar todo, sí, controlar todo. Pero no podemos huir de la constitución de lo real. ¿Sí? De eso que se va constituyendo. Una política del amor desde el psicoanálisis sería eso. En vez de estar creyendo que podemos dominar todo, totalizar todo, ¿por qué no reconocemos que no se puede? Claro, es lo ideal, pero Sí, como claro. es lo que se ve, sí. Y entonces, sí, lo que el psicoanálisis parece imposible a veces. Oye, ustedes están soñando, el ser humano no va a poder hacer eso. Pero no sé, yo creo que es la apuesta por lo imposible del psicoanálisis. Sí, es imposible, pero de eso se trata el psicoanálisis también, la práctica psicoanalítica, de pensar lo imposible. Porque pensar lo posible... Y un poco de morbo con esta pregunta que tengo desde el comienzo es ¿qué pasa con el amor propio? Uy, esta es una categoría que yo creo que se inventaron. Yo cada vez estoy sospechando más, así rápidamente, podemos discutir más adelante también, en hora que termine. Yo cada vez sospecho de esa categoría de amor propio. Cada vez estoy convencido que eso se lo inventaron para dominarnos más. Ese de amor propio, y además porque es una manera de decir, está bien, no puedes completarte con el otro, ahora te vas a completar contigo mismo. Y claro, ¿y cómo se completa uno consigo mismo? Se completa con un montón de objetos que nos venden el sistema de producción capitalista neoliberal. Entonces te compras el mejor celular, si es iPhone mejor, te compras, porque ese es amor propio. Es un modo también, miren, son unos genios. Es decir, como saben que no te puedes completar con el otro, porque cada vez es mucho más difícil, ¿ahora qué haces? Ahora te completas contigo mismo. Y tenemos la manera de que te completes, te vendo todos objetos de consumo. Y te vas al spa, al mejor spa, te gastas un montón de plata, te vas de vacaciones a los sitios más paradisíacos, además puedes mostrarlo en Instagram y en otras redes sociales y te muestra un montón de cosas. Ese es el amor propio. Es decir, el amor propio es una manera de decirte, está bien, no te puedes completar con el otro, ahora te vas a completar contigo mismo. Más o menos. No sé qué piensas, Diego. Sí, es que se enreda un poco la madeja cuando yo empiezo a pensar en el conocerse a ti mismo, ¿sí? O en la autonomía o en procesos. Todas esas son categorías para mí neoliberales. Autonomía, flexibilidad, todas son categorías neoliberales y capitalistas. ¿No se das cuenta? Y todas tienden a un problema, a la individualidad. Sí, pero por ejemplo, en Foucault tú puedes leer una cosa que me parece muy diciente, que es el gobierno de sí y de los otros. Y de los otros. Pero ojo, lo que Foucault plantea ahí, el gobierno de sí y los otros, que por cierto es casi su penúltimo seminario, porque el último es en el coraje de la verdad, precisamente. El gobierno de sí y los otros, lo que plantea Foucault es que el gobierno de sí tiene que ver con algo que ya había planteado en el seminario anterior, los dos anteriores, que es la hermenéutica del sujeto, que es precisamente es reconocer en el sujeto, en una reflexión sobre sí mismo del sujeto. Él no lo dice, no explica muy bien en qué consiste esa reflexión de sí o la espiritualidad, las prácticas espirituales, pero lo que yo planteo, incluso algo Foucault lo plantea ahí, en esa hermenéutica, es que la espiritualidad tiene que ver con un encuentro con una verdad del sujeto. Foucault no dice cuál es la verdad, eso sí nunca lo dice él. Pero se vuelve algo como muy metafísico, ya. Pero ojo, eso es lo que va a ser el psicoanálisis. Algo imposible. La verdad para el psicoanálisis es reconocer el vacío del sujeto. ¿El vacío o la nada? No, son dos cosas diferentes. El vacío todavía es mucho más radical que la nada. Porque el vacío tiene que ver con algo que ya habían planteado dos presocráticos. Uno, que es muy importante, que es Demócrito. Demócrito había hecho la diferencia entre nada y vacío. Ya. Y lo que recoge el psicoanálisis es que la nada es algo.
el vacío es todavía menos que nada. Por eso uno de los libros de Slavoj Žižek se llama Menos que nada. ¿Qué es el vacío radical que plantea el psicoanálisis? Es un libro, si ustedes lo quieren ver, yo lo tengo aquí atrás, es un libro que tiene casi 1200 páginas. Solamente para explicar el menos que nada. Pero bueno, no sé quién más había levantado la mano y termino en 10 minutos y tenemos otra media hora más para hablar así. Y no ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, pues es un poco como retomando el debate sobre el vacío, pues justo está en relación con la imposibilidad del todo. Y es que, no sé, con la propia representación y la identidad, ¿no? Uno no termina de identificarse nunca, ¿no? Es como Miren, uno no se esto es puede encerrar y importante. decir, yo soy mujer y ya, ¿no? Entonces Eso. crece la representación. Ayer leí a un autor que es un psicoanalista francés, Jean Alous, decía que la erótica, ahora que ahorita me acordé de compañero que preguntó sobre la erótica es mostrar que no hay hombre y mujer. Bueno, creo que la traducción sería, no hay esencias. Eso de ser mujer no es una esencia. Eso de ser hombre no es una esencia. Son significantes en la teoría lacaniana. Pero ojo, si llevamos eso, hasta uno pensaría, es que no existe colombiano, ni mexicano, ni nada. Al final uno se agarra de un montón de cosas y lucha y se hace matar por un montón de identificaciones y al final no hay identificación, no hay una identidad. Lo que hay es identificaciones, claro, uno se identifica. Pero ojo, esa identificación son puros imaginarios siempre. Hasta ser mujer y ser hombre. Y eso me llevaría a pensar a nivel político también, que cuando los políticos nuestros colombianos hacen referencia a patriotas, lo que están haciendo es tratando que los sujetos se identifiquen a significante patriota para sentirse seguros, sentirse a gusto. Y no hay nada más contrario al amor que la seguridad. Cuando tú buscas una pareja para estar seguro o segura, no estás amando, estás haciendo otra cosa. Porque si hay algo contrario al amor, es la seguridad. Y lo que están buscando estos políticos es que nos identifiquemos a un significante como patria, o colombiano, o mexicano, o lo que sea, para creernos que estamos seguros y ahora sí somos lo que somos. Tenemos la esencia colombiana, o la esencia mexicana, o la esencia de hombre, o la esencia de mujer. Y el amor, en su erótica, lo que mostraría es, no, ahí no hay una esencia. Porque el sujeto es un vacío. Y hagas lo que hagas, nunca lo vas a llenar. Ni siquiera copulando 1.000.000 de veces vas a llenarlo. Ese es el asunto. Sigo y con eso termino. 15 minutos, creo que y ahí termino. Estaba con el libro, ahí lo tengo. Dice Gillet, precisamente, ahí lo tuvimos. La sexualidad es el ámbito en que los seres humanos se separan de la naturaleza. Esa pregunta que hacemos ahorita. No, es que el problema ese es el problema del ser humano. Que su sexualidad no es natural. Ese es el problema. La idea de perversión sexual o de una pasión sexual mortal es completamente ajena al universo animal, dice Gillet en este libro. Esta pasión infinita, ni naturaleza ni cultura, es nuestro contacto con el absoluto. Y como es imposible, autodestructivo precisamente, habitarlo, huimos a la simbolización historizada. Es decir, no hay un absoluto. Y cada vez que intentamos buscar ese absoluto, nos destruimos. La pulsión de muerte sería en Freud. Ese sería el asunto. Sigo. Ahí, vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Bueno, para Gillet, también existe un ente, yo aquí estaba como que dormido entre el sujeto y el otro, pero también una brecha en el mismo sujeto. Brecha que no se puede superar. Por eso en algunos textos de Gillet se plantea la brecha de paralaje, que es uno de sus textos. Brecha, que a mí también el término brecha me llama la atención, llancia, brecha, bueno, que no se puede superar. Y lo único que queda es transponer esa brecha en el mismo absoluto, como plantea recurriendo a Hegel en la fenomenología del espíritu. Y bueno, me fui a buscar la referencia de Gillet, de Hegel, en el texto que para mí es uno de los textos más complicados en la historia de la filosofía, que es la fenomenología del absoluto, que para mí, yo nunca he podido leerlo totalmente, o completamente, mira, hablando de total, nunca he podido. No me entra Hegel. Me leo cosas, me leo capítulos, pero me parece complicadísimo. Hegel, pero encontré esta referencia de Hegel, que me gustó. Mira que
eso me permitió otra vez leer algo, ese capítulo de Hegel, de la fenomenología del espíritu, y encontré esto que dice Hegel. Dice, la traducción que se hace en este texto, bueno, dice, la desigualdad que se produce en la conciencia entre el yo y la sustancia, que es sujeto, es su diferencia. Lo negativo, y será negativo, lo negativo como tal. Ahora bien, si este negativo aparece ante todo como la desigualdad del yo con respecto al objeto, es también la misma medida, en la misma medida, desigualdad de la sustancia con respecto a sí misma. Lo que aparece acá de ser fuera de ella y ser una actividad dirigida en contra suya es su propia acción, y ella se muestra ser esencialmente sujeto. Al mostrar la sustancia perfectamente esto, el espíritu hace que su ser ahí se iguale a su esencia, el objeto de sí mismo tal y como es, y se sobrepasa con ello el elemento abstracto de la inmediatez y la separación entre el saber y la verdad. El ser es absolutamente mediado, es contenido sustancial, que de un modo no menos inmediato es propiedad del yo. Bueno, me detengo ahí. Hegel es dificilísimo. Yo cuando leí este párrafo de Hegel, lo pensé. ¿Qué nos trata de decir Hegel acá? Cuando comienza, la desigualdad que se produce entre la conciencia, entre el yo y la sustancia, que es sujeto, es su diferencia, lo negativo como tal. De entrada es, el yo no es igual a la sustancia. Y que la conciencia que hacemos para igualar yo y sustancia siempre parece que nos lleva a una equivocación. Porque lo verdadero ahí sería la negatividad. ¿Y qué es la negatividad? Cuando nos plantea que no hay una equivalencia entre el yo y la sustancia. Porque el yo es, aunque quiera imaginariamente ser sustancial, siempre es insustancial. No sé qué piensen ustedes sobre eso. Y es lo que entiendo que donde Lacan sacó que el yo siempre es una ilusión. Que no solamente lo plantea Lacan, lo plantean incluso las filosofías orientales budistas y otras. Y mismo las neurociencias también plantean eso. Hasta allí, Rodolfo Ginás, el neurocientífico colombiano, lo plantea. Ah, Sí, pues sí. En estudios culturales dicen pues que la realidad es una construcción social, ¿no? Entonces lo relaciono muy también con esto en la medida en que pues se refiere como a lo sustancial del contenido y a cómo se media, ¿no? Entonces Sí, pues Ana, yo lo agarro desde ahí quizás. Ana, creo que tú hiciste la maestría en la Javeriana, ¿no? Estudios culturales. Sí, sí, señor. Lo sospechaba. Lo sospechaba, bueno, sí y no. ¿Cuál es el problema del psicoanálisis? Que el psicoanálisis todavía hace algo que todavía... Sí, los estudios culturales plantean la realidad, una construcción social, la sexualidad, como entonces ahí vienen todas estas feministas teóricas como Judith Butler, que plantean que el mismo género y la sexualidad son construcciones sociales. Sí, uno podría pensar que el psicoanálisis también plantea algo parecido. Sí, pero aquí hay algo que todavía es mucho más radical. Y Gillet tiene una discusión fuerte con Judith Butler, precisamente en varios textos. Incluso Alessa Supanchi también, y la misma Joan Collet también han tenido discusiones con ella desde el psicoanálisis. Lo que van a plantear ellas, tanto Gillet como ella, con Joan Collet, Supanchi y todas, es algo todavía mucho más radical. Dicen, sí, sí, pero ojo, el el sexo no es una construcción social, tampoco es natural. Y entonces, ¿qué es? Es que en la diferencia, hay una diferencia, que es una diferencia radical. ¿Y cuál es la diferencia radical? Es que las construcciones sociales que se hacen entre hombre y mujer, que es el género, son producto de esa diferencia radical, que es que no se puede superar la brecha y que no se puede lograr que nunca un yo se sustancialice porque el sujeto es un vacío. ¿Qué te parece, Ana? Sí, es más radical, por supuesto. Claro. Porque es un poco, digamos, volviendo a eso, es como, sí, es una construcción social, pero no es tan fácilmente mediada, ¿no? Es más bien una negación de la, pues sí, de lo real, no sé, Y entonces donde sí, de lo que Guillet y otros entendemos. autores plantean que lo que plantea el psicoanálisis no es una negación, es la negación de la negación. Exacto, Sí, sí, decir que la realidad es una construcción social es como la negación, pero la negación de la negación es
un poco Es que, pues más claro, complejo, sí. porque es una construcción social, porque al final lo que se construye es porque lo que quieren negar es el vacío. Interesante, sí. Y claro, y hay libros, yo tengo ahí el texto donde Bruter le contesta a Gillet, y él otra vez le vuelve a contestar, lo mismo Jean Coyet se contestan, porque todos estos autores que mencioné vienen del psicoanálisis. Y parece que el psicoanálisis es la teoría más radical que existe. Claro, entonces, y va en contra hasta de ciertas posturas del feminismo como de Judith Bruter. Es unas discusiones interesantes se hacen. Sí, a mí, pues me parece interesante también pues el curso y no sé si lo dijiste en la primera parte porque pues no pude entrar a las 4 en punto, pero es como lo difícil de acceder a estos autores que tú mencionas y bueno, digamos, aún haciendo unos estudios culturales y desde pues una escuela postestructuralista y leyendo teoría contemporánea no llega uno a ellos. Yo también pues me hago esa pregunta, ¿no? No en la ciencia política, sino en general en las ciencias sociales, ¿por qué es tan difícil, digamos, como enfrentarse a este debate? Por ejemplo, en tu experiencia, ¿cómo llegas a estos autores? Porque yo vengo del psicoanálisis, a mí me resulta más fácil. Es más, mi movimiento no es, yo vengo del psicoanálisis lacaniano y me encuentro con la filosofía política, después con todos estos autores y autores del feminismo, las teorías culturales, y como a mí me gusta ser un poco inquieto, yo me fui a las discusiones y me comienzo a encontrar que estos autores de la filosofía política y del psicoanálisis lacaniano tienen discusiones con Judith Bruter. Eso me llevó a leer a Judith Bruter y tengo por ahí 10 libros de ella sobre esto y me lleva a pensar cuáles son estas discusiones, me lleva a pensar también la teoría feminista, me lleva a pensar todas estas cosas y los estudios culturales también. Y me lleva a pensar por qué la discusión. Y también me ha llevado a pensar por qué no se acepta una teoría como la psicoanalítica. ¿Qué es lo que plantea el psicoanálisis? Claro, el psicoanálisis plantea algo mucho más radical que muchas incluso teorías que se llaman de vanguardia no quieran aceptar tampoco. Hay un libro que se llama, si estás interesado en ese tema. Sí, se estudia psicoanálisis en Colombia. ¿Cuáles son las escuelas? ¿Dónde se estudia psicoanálisis acá en Colombia? Es una buena pregunta. Hay una escuela, la Escuela de Psicoanálisis de la Universidad Nacional. Ahí tiene una maestría en estudio de la cultura del sujeto de psicoanálisis, creo que se llama así. Pero en pocos lados. El psicoanálisis no es una teoría muy estudiada en Colombia. Y hay las escuelas psicoanalíticas, pero son que muchos psicoanalistas tampoco tienen estas discusiones lacanianos, porque para ellos la práctica psicoanalítica es una práctica solamente clínica. Y ya. Yo sí hago una práctica clínica, yo hago clínica, pero pensando también todos estos temas desde la misma clínica que hago. Eso también es lo que pienso yo. Entonces sí, no es muy común también que los lacanianos hagan esas cosas. Esa escuela que nombras de la Universidad Nacional, creo que también es muy clínica, ¿no? Pues yo me interesa en algún momento. Ha cambiado algo, ha cambiado afortunadamente. Yo creo que se han abierto en estas discusiones, ya tienen discusiones de estas, no sé tanto ahora, pero yo creo que sí. Yo lo que he escuchado y lo que me ha acercado últimamente a la escuela, porque yo me he ido acercando poco a poco también a ella, yo ya veo estas discusiones. Antes no se veían, hace 15, 20 años no. Yo creo que en los últimos años sí ya. Se han dado cuenta que estas discusiones son importantes no solamente para pensar lo social, estas discusiones también son importantes para la misma clínica. También. Sí, Marcela, creo que levantó la mano Marcela. Sí, bueno, yo me formé en la Universidad Michoacana, tengo una maestría en estudios psicoanalíticos y bueno, yo trabajé 6 años en una institución de gobierno atendiendo mujeres víctimas de violencia. Actualmente me encuentro trabajando en mi consultorio particular y pues esta presentación que nos haces el día de hoy me hace pensar en qué debo decirles a mis pacientes, porque pues en general siempre quienes buscan la atención psicológica
porque muchas personas desconocen hasta los enfoques que hay y te solicitan o te demandan encontrar el amor, encontrar la felicidad. Entonces, pues me preguntaba cómo abordo, pues cómo respondo a esas preguntas teniendo en cuenta estos planteamientos que nos haces, ¿no? Porque no me imagino dando una respuesta así tajante, ¿no? Es que el amor es imposible, ¿no? Pero Marcela, disculpa, Sí, pero mira que tiene que ver con dos cosas que nos han dicho acá hoy, me hizo pensar. El psicoanálisis es una práctica espiritual, siguiendo a Foucault, siguiendo el planteamiento de Foucault en hermenéutica del sujeto que aquí se planteó ya. Si es una práctica espiritual, es una confrontación con una verdad de un sujeto para una transformación. Y la única manera que hay una transformación desde la teoría lacaniana es que el sujeto se encuentre con su angustia. Porque es la única manera de que transite por el deseo y creo que ese transitar por angustia, desde Heidegger hasta Lacan, pasando también por Kierkegaard, Heidegger y Lacan, es precisamente pensar que el amor es ese reconocimiento de ese vacío por medio de angustia. Es decir, el sujeto tiene que pasar por una angustia o si no, no hay transformación. Y la práctica psicoanalítica es la que permite sostener, entre otras prácticas, otros harán otras cosas, no sé. Yo estoy pensando en lo que trato de hacer yo. La práctica psicoanalítica tendría que sostener en ese sujeto, en un espacio, esa angustia. Es decir, aquí me está dando también algo, el amor no es eso que nos ha planteado algo romántico y hermoso. Sí, puede ser hermoso, pero la hermosura y la belleza del amor no está, que es algo, como nos muestran las películas, que es algo bello, algo romántico, todo el mundo felices. No, el amor no tiene que ver con felicidad. Porque el amor precisamente tiene que ver con un momento muy fuerte donde hay un reconocimiento de ese vacío. Aquí hace una pregunta en el chat, ya acabo de verla, no la había visto, la acabo de ver. Hay dos preguntas, o sea, en uno no hay realidad porque es construcción. No, es lo contrario. Hay realidad porque hay una construcción, pero esa construcción obedece a un lugar subjetivo donde lo que se quiere es construir a través de ese vacío y por eso hay una realidad. Y esa realidad en el psicoanálisis es fantasmática, es inconsciente. Se forma esa realidad. Y la segunda cosa que plantean acá es, si hay una esencia, ¿qué es el vacío? El vacío es precisamente la no esencia. Esa es la cuestión. Y eso es lo que estamos hablando con Marcela ahora. Cuando un sujeto reconoce eso, entra en angustia. y no regresan de repente. Puede ser, a veces el riesgo. Esto no es fácil. O salen corriendo, mejor no, mejor me dedico a otra cosa, no sé, la paso más chévere tomando cerveza o yendo ahí a donde sea, no sé. Porque esto no es chévere. Cuando digo chévere, bueno, aquí en el lenguaje colombiano esto no es diversión, más bien. Esto es otra cosa. Bueno, sigo con esto. Creo que termino la presentación con unas cositas acá. Espérense acá. Oye, aquí me sale aquí algo como alguien que se quiere meter, pero no sé si se metió o no se metió. Vamos a ver, espérense aquí unos segundos. Ahí sí se pudo meter o no. Que a veces el computador se me identifica. No, ya. Creo que sí. Entonces sigo. Sigo aquí con paso de Hegel otra vez a Gillet. Sí, rápidamente. La disparidad, desigualdad del sujeto con la sustancia, precisamente la pregunta sobre la sustancia ahora, es simultáneamente la disparidad de la sustancia consigo misma. O expresado en palabras de Lacan, dice Gillet, esta es una frase de Gillet, la disparidad significa que la ausencia del sujeto es simultáneamente la ausencia del otro. La subjetividad emerge cuando la sustancia no puede alcanzar la plena identidad consigo misma. Es decir, por eso la discusión sobre identidad. La identidad lo que trata es que haya una completitud, algo así. Y lo que plantea el psicoanálisis lacaniano es, ojo, porque el sujeto es aquello que no se puede un yo identificar consigo mismo.
Y esto es importante. Ahora veremos por qué esto es importante para el amor. Precisamente, sigo. Con esto ya. Así como el psicoanálisis, vuelvo a Joan Collet, aquí está el texto de ella. El texto de ella se llama El sexo y la eutanasia de la razón. Dice ella, aquí en la página 23 de Darío Noto. Así como para el psicoanálisis, el sexo nunca es simplemente un hecho natural. Sí, ya hemos hablado ya, creo que en el transcurso de hoy. Así como el sexo no es un asunto natural, tampoco es reductible a ninguna discursividad, al sentido en última instancia, pues lo que tal reducción ignoraría es el radical que digo, antagonismo entre el sexo y el sexo es el traspié de sentido. Eso no significa que el sexo sea prediscursivo. Esta discusión que teníamos ahorita sobre la construcción social que plantean algunas teorías, no pretendemos negar que la sexualidad humana sea producto de la significación, sino más bien afinar esta posición afirmando que el sexo se produce a partir del límite interno, la falla de la significación. Es decir, no es que el psicoanálisis niegue la construcción social, sino que esa construcción social es producto y no causante de algo que todavía es mucho más radical, mucho más importante para el psicoanálisis, que es que hay una falla, hay una brecha, hay algo que no se puede. ¿Sí? Discúlpame, pero es que esto es muy interesante. La falla de la significación en relación con el sexo me parece una cosa, wow, bastante explosiva. ¿Sí? Porque si el deseo, si seguimos siendo sujetos en falta y el sexo no alcanza a colmarnos, ¿podríamos entonces estar en esa falla de significantes? ¿O esa falla de significación por eso es, por no porque arrear no hay ningún significante, es lo que plantea el psicoanálisis lacaniano, que hable sobre eso. No se puede. No hay ninguno que lo alcance. Y por eso nos inventamos tantas pendejadas alrededor del sexo. Miren, que, a ver, y todas estas cuestiones de la sexualidad y los sexólogos y todas esas cosas que se inventan todos los días vainas, es simplemente producto de eso, que no hay un significante que pueda cubrir totalmente a eso. ¿Y qué es lo que no puede cubrir? No puede decir todo. No puede decir todo. Es el vacío. Profe. Sí, Marcela. O Marcela, no, ya estoy hablando. No, Michelle. Michelle, hola, Michelle. Entonces, ¿el sexo vendría siendo una necesidad impuesta? Yo no sé si llamarlo necesidad, yo creo que la palabra necesidad es, más bien sería impuesto, vamos a dejarlo así. Es la imposición que nos hacemos. Por lo que dicen que es como, por ejemplo, la comida y demás. No. Una necesidad básica, digámosle. No es una necesidad básica, precisamente. Es más bien la imposición, vamos a usar tus palabras, que nos hacemos para no reconocer que no hay nada que pueda totalizar esa falta constitutiva. O esa falla constitutiva. O esa brecha constitutiva. O más bien, para ser mucho más radical, el vacío constitutivo. Entonces nos inventamos el sexo. Y con todas sus variantes, con todas sus cosas raras. Y entonces nos inventamos fetiches, nos inventamos cosas, prácticas sadomasoquistas, prácticas de lo que sea, bueno, lo que es exhibicionista, voyerista, bueno, y todo eso que se plantea incluso en ciertos libros. Todas esas parafilias nos inventamos. Porque son maneras, sí, de obtener placer, sí, pero ojo, todos esos placeres, ninguno puede totalizarse. Doctor, ¿y el vacío, entonces, cómo se genera o cómo es ese vacío constitutivo? Esa es una pregunta que cuando se hace esas preguntas, se contesta de la misma manera que contestan los físicos cuánticos. ¿Quién originó? No, nadie sabe cuál es el origen. Cuando tú le preguntas a un físico cuántico, lo máximo que te dicen es, o los físicos, no, está la teoría del Big Bang, pero ¿cómo se originó? No sé. Es una hipótesis, pero no sabemos. Esa es otra cosa también que hay que cuestionarse. ¿Por qué siempre pensamos en el origen? Pues en la política, digamos que se puede ver un poco en la historia
las revoluciones y con cada cambio que ha hecho la sociedad a través de un antagonismo y de una imposibilidad de totalizar lo social, ¿sí? Entonces, cuando cambian bueno, que es muy en Gramsci los bloques históricos, ¿no es cierto? Cuando hay cambios, pues dan cuenta de esa imposibilidad de llenar completamente sí, digamos, lo que se espera de la sociedad, y por eso hay esas transformaciones. Entonces, ese vacío es constitutivo en la medida en que darse cuenta que es imposible cerrar la sociedad, digamos, bajo una ideología como el comunismo o el liberalismo, Sí. lo que sea, Y, es Ana, lo que permite ver cómo constituye ese vacío algo nuevo que va a transformar, no sé, algo así. y tú me acabas de decir algo que pues, eso me permite contestar algo también a la pregunta anterior de origen. En Gramsci hay algo que es fascinante, lo mismo que en Althusser, incluso en Adorno. Para ellos, la historia no es una cuestión lineal donde el paso 1 da el paso 2. Hay veces que uno lee en Gramsci que como que si el paso 2 explicaría el 1. Más o menos algo así. Como que si la historia no fuera una cuestión que fuera desarrollista, como plantearon algunos, incluso hasta algunos marxistas, donde se va como un progreso que se va a llegar incluso a la dictadura del proletariado. No, no es así. Es como si, claro, si yo me pregunto cuál es el origen de las cosas, la única manera de contestarme cuál es el origen de las cosas es pensando el presente. Pero para darme cuenta que al final no hay un origen en sí. Porque nadie puede saberlo. ¿Cuál es el origen? Entonces, pero el presente nos sirve para pensar algo de la historia, pero también para ver un futuro. Es una cosa bien interesante que hay en estos autores, que si uno los lee, comienza a leerlo, comienza a darse cuenta que no, la historia no es eso que nos enseñaron, que si tal cosa da tal cosa, tal cosa da tal cosa. No es tan lineal como se plantea. Señor Luis, ¿sí? Ya, y con eso ya creo que me quedan unos minutos para terminar la presentación y seguimos hablando. Sí, ¿qué iba a decir? Sí, es que en sí hablar de un origen o hablar de verdad es justamente lo que usted está diciendo, más de lo mismo, ¿no? Que es como totalizar para quizás encontrar una satisfacción o creer que se encontró una respuesta, bien sea en una verdad o en un origen. Y eso de hecho no se logra, ¿no? Es absolutamente imposible. Entonces, por ejemplo, si se trata del mismo respuesta de cómo comenzó el universo, esa respuesta no se va a dar. De la misma manera decir, ya encontré la verdad, tampoco. Y, o sea que eso que habla usted, hablaba hace un rato, citando un autor de que, porque el psicoanálisis se hacía odiar, ¿no? Entonces, pues me hace pensar que viene a ser una especie como de antítesis de los finales felices donde los cuentos se completan, ¿sí? Sino más bien queda una especie de incertidumbre y una de seguir buscando. Luis, y creo que usted me ha dado el paso es, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el amor es incertidumbre, precisamente. Reconocer el amor es la incertidumbre del otro y de uno mismo. Sería otra manera de definir el amor. Cada vez que buscamos una respuesta segura, total, nos alejamos del amor. Y cada vez que intentamos pensar el origen del universo como una verdad, constituimos un mito. Cada vez que, o constituimos una religión. Mira, la religión es que se encarga de buscar los orígenes. El principio de todas las cosas, tal cosa. Sí, y lo que plantea precisamente el psicoanálisis es, desde el amor no hay una seguridad. No hay, es una incertidumbre, no sabemos. Lo que podemos saber es lo que estamos haciendo ahora. Y con una historia, claro, hay una historia. Pero más allá de eso no podemos saber el origen de las cosas. Porque cada vez que pensamos en origen, nos creamos un mito. Déjenme ahí terminar ya 5 minutos y creo que ahí nos faltarían otros minutos para terminar hoy. A ver si alcanzo a decir lo que iba a decir. Bueno, Joan Collet plantea exceso no tiene otra función que la de limitar la razón, dice ella. Eliminar al sujeto de la esfera de la experiencia o de entendimiento puro. Tal es el sentido cuando ya se ha dicho y hecho todo. De hacer la afirmación de Lacan, no hay relación sexual. Ella también la usa. Exceso a oponerse al sentido también por definición se opone a la relación de comunicación.
algo que la psicología también usa mucho. Ay, todo se soluciona comunicándonos. Y yo a veces que es peor, a veces comunicarnos. No es una cuestión de comunicación, es una cuestión que hay una imposibilidad por comunicarnos todos o todo. Todo esto es para mostrar que la diferencia, la no simetría que el sexo trata de encubrir, pero que el psicoanálisis muestra. Por eso la importancia de la sexualidad. Es lo que estaba planteando yo acá. ¿Por qué hablar de sexualidad y del sexo en un curso sobre amor? Es lo que también señala el amor. Todo esto para llegar acá. Yo señalo esto, contrario a la creencia cotidiana, el amor no tiene que ver con la simetría. Esto era todo lo que, por eso quería llegar hasta acá, más o menos. Podemos leer, dice Joan Collet, en Freud, una confirmación efectiva que esta conclusión cuando niega que la relación del líder con los miembros del grupo sea una relación de amor y en cambio afirma que es una relación de indiferencia en cuanto a sus diferencias. Eso a nivel de lo político también. El texto que se menciona ahí es el famoso texto de Freud de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que la vamos a trabajar un poco más en la clase de 4. Bueno, ¿sigo? No hay relación sexual que canalizó a su audiencia y que aún hoy continúa entorpeciendo la comprensión de la tesis de Lacan sobre el amor. El término relación tiene el aroma, el olor de lo oficialmente inodoro, como el aire que se respira en los aviones, al afirmar que no hay relación sexual o conexión o razón ratio sexual. Lacan quiso decir que no hay ciencia del amor, que no hay fórmulas para él, que el amor es un falso señuelo. No hay ciencia del amor, es lo que plantea aquí, no hay fórmulas para el amor, no hay fórmulas. Pero ahí para ir terminando así rápidamente, la hipótesis humanista del amor, según la cual los amantes se unen porque descubren que tienen algo en común, aun si eso en común es algo tan difuso como su humanidad común, dice Joan Collet. Y Lacan, hay una cita de Lacan acá, dice Lacan, en el seminario 20, el amor es en cambio la intersección de dos sustancias que no tienen ninguna parte en común. La intersección. Yo me puse a pensar, ¿por qué Lacan habla de intersección? Y comencé a indagar un poco más. Bueno, sigo. Sobre eso. Dice Joan Collet, al mismo tiempo el amor no puede ser una simple suma de dos términos completamente separados. Un uno más uno. Porque el uno suplementario designa la imposibilidad de contar no solo a dos juntos como uno, que digo, como aquí sería como uno, sino a ninguno de los dos como uno. Ninguno de los dos forma un uno, ni antes ni como resultado de un encuentro amorosos. De este modo, queda refutada la hipótesis del amor complementario, dice Joan Collet. Bueno, sigo. Dice, ahí se bloqueó esto ahora. Espérense. Aquí está. Dice, la locura del amor consiste en esa creación de un dos, donde nunca hubo un uno y que en sí no es uno. El amor es antiético a los grupos, no porque construya grupos más pequeños, menos inmanejables y más poderosos, sino el amor crea una intersección o un vínculo de sujetos de un modo fundamentalmente diferente. Y me puse a buscar, ahora con la famosa palabra intersección, ¿qué era? Me puse a buscar figuras de intersección en la geometría y me encontré con esto. La intersección sería el campo que está señalado aquí como azul, donde Lacan coloca el objeto A. Ahí comencé a entender esto un poco más. Y me busqué otra figura en Lacan, en los lacanianos, y me encontré con una figura que dice el ser del sujeto es sin sentido y el sentido en el otro. Es decir, que lo que plantea Lacan en la intersección es el sinsentido. El amor sería algo que no tiene sentido. Más o menos. Sería algo así. Entonces, acá se presenta en esa intersección el efecto del significante sobre el sujeto. En cada elección se impone la alineación. Siempre viene una pérdida. Si el sujeto elige el ser, pierde sentido. Pero si elige el sentido, se acepta la significación engendrada por un significante, se produce su afánesis y pierde el ser. El ser del sujeto, del lado del sentido, implica la desaparición del ser, dice Lacan, abro comillas. No hay sujeto sin que haya en alguna parte afánesis del sujeto. Y esa alineación
en esa división fundamental se instituye la dialéctica del sujeto. Es decir, el sujeto no tiene una sustancia. El sujeto no tiene un sentido completo. El sujeto sería sin sentido. Y el amor sería el reconocimiento en ese otro sujeto y en uno mismo que no puede haber una completitud, una totalidad, y tampoco puede haber un sentido de todas las cosas. Por eso esa famosa pregunta es, ¿tú me amas? En sí no tiene una respuesta. Sí, uno puede decir que sí, pero uno no puede saber en qué sentido uno lo ama. Porque no es una cuestión racional. Entre la consistencia del sujeto y el otro emerge algo que Lacan llamaba objeto A, lo que ya había planteado hace un rato. Aquello que no es apresado, que escapa a la objetivización. Es un objeto que no es un objeto. Este objeto es causa del advenimiento del sujeto y también objeto causa del deseo. Y para ir terminando ya la presentación de hoy, que yo tenía para hoy, vuelvo al libro de Schuppanzit, que es... Ay, siempre se me... Schuppanzit, ya. Objeto A, en la teoría lacaniana, no es un objeto. El objeto A no es un objeto sexual, sino más bien asexual. Es la contraparte objetiva de la no relación. Podríamos decir, es la no relación como objeto. Sin embargo, es también algo que está en la base de la formación de todos los vínculos. Es la construcción misma de ser en tanto ser discursivo. Una ontología desorientada del objeto. Si se puede derivar una ontología de la teoría lacaniana, solo puede ser una desorientada por lo que llamó el objeto A. Es decir, la intersección. Y ya con eso termino, y ahora sí, la presentación. El amor síntoma, el amor que permite un saber hacer con la no relación sexual. Es lo que plantea Lacan al final. Y con eso dejo ahí. Bueno, aquí dejo de compartir. Nos queda creo que unos 10 minutos para conversar. Igual hemos conversado algo en el transcurso del curso, de la sesión de hoy. Ya dejo de compartir, experiencia ahí. Y ahí nos vamos conversando para irnos despidiendo hoy. Bueno, comentarios, ahora sí ya finales. En esta primera sesión. No sé qué planteen, cómo se sintieron. Dije que iba a comenzar por lo más complejo. Y parece que es complejo. Comentarios. Hola. ¿No hay ninguno? Yo, profe. Sí. Bueno, digamos que yo debido a mi edad y estoy como en el auge de lo que decía el otro señor, de que el amor propio, hay que completarse uno para así poder estar con otra persona y complementarse. Es difícil romper con eso que ya se ha escuchado porque es lo común. Y lo que dices acá de que el amor no tiene sentido y es como el reconocer precisamente eso, exacto. El sinsentido es complejo, pero está muy, muy chévere. ¿Sabes lo que a mí me gusta de esta teoría? Y lo que me gusta del psicoanálisis en general, que es por eso mismo que es complejo y pensarlo hasta parece imposible. Y a mí me encantan las cosas imposibles. Entonces, por eso sí, me fascina. Porque es como que, bueno, si es el sinsentido, luego, ¿qué se hace con ese sinsentido? Esa es la pregunta que me queda como que... No hay una respuesta. Yo creo que aquí Marcela nos planteaba en su clínica, es que ese es el asunto, cuando los pacientes le preguntan a uno una respuesta, si uno contesta, yo creo, le está diciendo algo que uno cree, desde el lugar de uno. Entonces, claro, eso es tal cosa, tal cosa. Eso es lo que a veces hace ciertas psicoterapias, incluso ciertas prácticas, es llenarlo de sentido a la gente. Y entre más sentido tengan, mejor es el terapeuta o mejor es el clínico. Yo creo que el psicoanálisis se trata de eso, de tratar de no darle sentido a las cosas, sino reconocer ese sentido. Y que cada quien construya desde ahí algo. ¿Qué es? No sabemos. Mira que ahí me salta algo que precisamente estaba viendo ayer hacer en Onfray. Sí, que decía que bueno, los de formación filosófica le damos demasiada importancia a la pregunta, pero valoramos poco las respuestas. Sí, las respuestas puede que la verdad sea deviniente, se transforme constantemente, pero como sujetos para nosotros la respuesta es importantísima, ¿sí? Porque estar en la incertidumbre y en la angustia constante
nos causa demasiado sufrimiento. Diego, Por pero... lo tanto, sí, Sí. adelante. No, termina. Sí, pues por lo tanto, las respuestas también son importantes, aunque sean circunstanciales. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, este debate acerca de por qué nos interesa tanto el origen. Como sujetos, nos interesa muchísimo porque nos ayuda a constituirnos, pues a constituir la subjetividad. ¿Sí? Saber de dónde venimos, calcular para dónde vamos. De hecho, el cerebro es un órgano netamente proyectivo. Claro, ¿Sí? Diego, Y la realidad se constituye de fantasía. Claro, ¿sí? Pero ¿sabes cuál es el problema, Diego? Sí, y todos lo hacemos, todos buscamos el sentido, origen, todas esas cosas. El problema es que cualquier cosa que nos respondamos no es. Es que ese es el debate que te estoy planteando. Es decir, cualquier cosa que nos planteemos sí es circunstancialmente. ¿Sí? Ese es el planteamiento que me parece muy válido en Michel Onfray. ¿Sí? Las respuestas que nos planteamos sí nos dan soluciones, así sean circunstanciales. Y como sujetos, creo que debemos aceptar eso porque la angustia permanente causa un sufrimiento tenaz, ¿sí? Pero mira que no tendría solaz si no fuéramos capaces de aceptar esas respuestas. Onfray nietzscheano, ¿no? Es nietzscheano, sí, claro. ¿Sí? Y el problema de ser nietzscheano es que ellos creen que todo que causa angustia causa sufrimiento. Ajá, ¿y la angustia no es un sufrimiento constante? No. Es decir, yo sé que en los existencialistas la angustia devela el ser, sí, sí, pero eso mismo es una respuesta, ¿sí? Y esa respuesta es lo que genera cierta estabilidad en el sujeto. ¿Y por qué no puede ser una fiesta la angustia? No sabría cómo explicar eso. No entiendo eso. Porque le tenemos miedo al dolor. Como muchos europeos que no tienen esa cuestión caribeña. Yo soy caribeño. Sí. Yo creo que eso, de cierta manera, me permite pensar que hasta la angustia puede ser algo, puede ser una comedia. ¿Sabes cómo pienso yo? Yo tengo un artículo que está publicado en una revista de filosofía de Ecuador. Lo tengo por ahí, más no. Esa revista creo que no está en internet. Tengo incluso el físico. Se me ocurrió escribir hace unos años que la práctica psicoanalítica es una tragicomedia. Yo sé que Nietzsche le dio mucha importancia a la tragedia. Y como mismo Freud también. También le da una importancia a la tragedia. Toda la cuestión de Edipo es eso. Dar importancia a la tragedia. Está bien, sí. Yo puedo aceptar que la vida es una tragedia. Eso lo puedo aceptar, reconocer. Pero ojo, ¿por qué pensar que reconocer ese vacío, esa consistencia del sujeto, esa angustia, es una tragedia? ¿Y por qué no convertirla en una comedia? Pensémoslo. De hecho, como en otras culturas, no sé, yo siempre lo relaciono mucho con el hinduismo y bueno, y mucho en Oriente es mucho más fácil como ponerse frente al sufrimiento, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, pensarse la negación con el yin y yang, y bueno, no sé, en el hinduismo, cómo es la destrucción y la construcción. Es interesante cómo en otras culturas es quizás más fácil enfrentarse como a ese miedo y a la, pues de la angustia, ¿no? Ese vacío de la angustia, pues que nuestra cultura, ¿no? El cristianismo impone el sufrimiento como modo de vida. Es que yo, eso es lo que estoy viendo. Es que ese es el problema del cristianismo también, que también Nietzsche criticaba. También. Parece que nos hayan impuesto una cuestión de sufrir, algo así. Mira que encontré este libro, precisamente de Supansit, la autora que he mencionado hoy varias veces, que se llama Sobre la comedia. Ellos van por ahí, ya van pensando, es decir, ya esta gente viene pensando cosas interesantísimas. Oye, ¿y por qué no pensar esto que la verdad del sujeto es una comedia en vez de una tragedia? Yo no sé si has visto, por ejemplo, creo que es en Adorno, los problemas que genera la comedia en la sociedad, ¿sí? Que es la de no tomarse los problemas
que nos impone el poder en serio y no tomarnos esos problemas con determinación. ¿Sabes qué para Supáncito, que he leído ya este libro? Es que ella dice que, ojo, que eso es un error que han cometido los filósofos, dice ella. Porque incluso en Aristóteles, el libro que se desapareció, que ya que tú me mostraste a Humberto Eco, parece ser que Humberto Eco es uno de los pocos que ha mostrado que el libro que se desaparece, incluso en El nombre de la rosa, ese da risa. era el libro de Aristóteles. ¿Adivina cuál libro? De rire, la risa. Eso. Es decir, ¿por qué no desaparecieron? Sí, es un debate interesante. Aquí hay algo importante ahí que nos quisieron ocultar y que fundamentó el cristianismo. ¿Por qué se desapareció el libro? Parece que el libro decía algo que era muy fuerte, que de pronto era una cuestión de la comedia, era una cuestión mucho más importante que la misma tragedia, o mucho más fuerte. Y banalizaron la comedia, como si fuera una cuestión de risa, de, ay, sí, qué divertido esto, y no sé qué. Profe, una pregunta, disculpe. Sí, Luis, ya con eso vamos terminando, ya que es más ahí profe, usted tocó un tema que no lo terminó de desarrollar y me causó mucha curiosidad, si lo puede hacer brevemente, que fue cuando el compañero colocó como casi sinónimo de sufrimiento, colocó la angustia. Y usted iba a desarrollar algo y no terminó de desarrollarlo. ¿Será que podría hacerlo, por favor? No, que la angustia en sí, creo que la pregunta es eso, ¿no, Luis? Que la angustia consiste precisamente en ese reconocimiento de ese vacío, pero la angustia es creativa también. Otra cosa, hablando de la comedia, y otra cosa que siempre pensamos como esto, como si fuera una cuestión de devastación, y lo que plantea el psicoanálisis precisamente es una cuestión de construcción. Ahí es donde hay el sujeto, ahí es donde surge un sujeto. Y la angustia permitiría desde reconocer en ese vacío una verdad donde el sujeto se puede constituir. E incluso transitar por un deseo, por un camino. Y después de ese vacío, ¿poder hacer algo? Eso se trata. Se trata de construir algo. Se trata de pensar en eso. Se trata de pensar. Se trata de pensar. Espérense ahí que me están escribiendo. Yo no sé por qué la gente se confundió y creyó que esta es la hora de comenzar y esta es la hora de terminar. Ya estoy aquí contestando varios correos sobre que no era a las 6 la terminación, no el comienzo. Yo no sé por qué, o las horas de Colombia también como que se confundieron ahí. Entonces estoy aquí escribiéndole a varias personas que ya voy a terminar, pero ya estoy invitando. Ya. Igual 16 eso queda grabado. Sí, las disculpa, 6. ya me interrumpí. Sí, la angustia es creativa. Incluso, cosas que voy a decir, yo sé que no las voy a desarrollar hoy y no sé si en otras clases. La pulsión de muerte no es que sea destructiva en sí, porque al final en Freud no es que haya pulsión de muerte, pulsión de vida, es una sola pulsión. No son dos, al final. Es lo que plantea Freud al final y lo que plantea incluso Lacan. No es que sea destructiva en sí. La compulsión a la repetición es bordear precisamente ese vacío, es como un tejido donde ahí tú haces algo. Ojo, eso puede ser creativo o puede ser destructivo, dependiendo de qué lugar te coloques. No sé si con eso ya algo termino con esto. Profe, pero dices creativo porque lo puedes cambiar, o sea... No, creativo es como hay un vacío, ¿qué haces? Buscar cómo llenarlo. Ese es el problema, no es buscar llenarlo. ¿Entenderlo? Es qué hacer con un vacío que no sea llenarlo. Ok. Darle la vuelta. ¿Ah? Darle la vuelta. Eso se trata de repetición. Y no es que no se haya llenado solamente, bordearlo. sino que nunca se va a llenar. Exactamente, y la vida se trata de eso, de bordearlo. Darle vueltas. De eso se trata la vida. Es como si la vida fuera un garabato que se puede convertir en una obra de arte o otras cosas más. No sé qué piensen.
dejemos aquí. Yo sé que quedaron muchas preguntas, pero bueno, ¿cómo se sintieron así? Igual esto queda grabado para los que se están metiendo apenas ahora. Yo sé que hubo algunas confusiones con horario y bueno, pero igual esto va a quedar grabado. Yo ahora que termine lo subo a YouTube y lo cuelgo en mi página de YouTube, que tengo una página que se llama Jairo Gallo Costa. Pero bueno, esta fue la primera clase. No sé, comentarios ya y con eso nos vamos, ya nos despedimos. Bueno, yo quedo con muchas inquietudes al respecto. Estaba recordando ahorita de manera anecdótica algunos poetas que decían algo así como que el amor es una trampa para preservar la especie. No recuerdo si es de Pessoa o algo así. Pero puede ser, si esa lógica, suena bonito. Yo no lo veo feo. ¿Sí? Es una manera de existir. Sí, sí. Sí, por eso te digo que lo recordaba de manera anecdótica. Y también recuerdo varios textos frente al tema de diferencia. Uno de Derrida, que me imagino que lo conocerás, el de Escritura y Diferencia. No, ese es de Derrida. No, pero el de Deleuze es Diferencia y Repetición. Diferencia y repetición, sí, por eso de Deleuze. Sí, sí. El de Derrida es de Escritura y Diferencia. Y el de Jody Butler, que es muy bacano, es Diferencia y Revolución, creo que es. Muy bueno. Todos esos textos son chéverísimos. Y miren que casi todos, de cierta manera, se acercan otra vez al psicoanálisis. Unos más, otros menos, pero por ahí están. Parece sí, que pero ahí lo que plantea es el problema de la identidad, cómo reconocer lo uno y lo otro. Así que creo que cuando nos presentabas el texto de Hegel, vas a compartir, perdón, paréntesis, vas a compartir las... sí, se las envío. Déjenme corregirlas. Hoy me di cuenta que no sé si lo hice con sueño, ¿no? Hay mucho, cuando transcribía me equivocaba mucho. Yo soy malo transcribiendo, entonces, cosas. Entonces voy a corregirlas y se las envío. Las palabras que están ahí mal escritas y esas cosas. Eso, termino. ¿Qué pensé? Yo me quedé pensando mucho con lo que citabas de Hegel, acerca de la constitución de la substancia, que pues en filosofía es un término bastante dispendioso, y el yo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí en ese momento precisamente recordaba también otro poeta que se llama Rimbaud, que dice yo es otro, que es bien interesante también el planteamiento. Uy, sí, eso es buenísimo. Es que yo es el otro, precisamente. Ese es el problema Sí. eso es lo que plantea Lacan. El yo es el otro, también Freud. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, bro. Sí. Yo sé que hay muchas cosas, pues vamos a seguir hablando y conversando. Tenemos todavía tres sesiones más. Y nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Para los que no se acordaban, apenas están llegando, yo lo voy a colgar otra vez. Igual lo voy a grabar, lo voy a subir a YouTube. Lo voy a colgar en las redes sociales también. Yo tengo un canal que es Jairo Gallo Costa en YouTube, pero también lo voy a colgar en Face, para que estén pendientes también, si quieren escucharlo nuevamente. Y esperemos, bueno, que este curso sea mucho más fructífero en todas estas discusiones que son complicadas, muy complicadas. Bueno, bacanas. Chao, nos vemos. Gracias. Bacanas. Muchas gracias, chao. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, compañeros.